En esta parte introductoria de la unidad número 5 hablaremos de los diferentes esquemas de codificación de fuentes análogas. Inicialmente abordaremos el tema de la cuantización uniforme, el cual es un proceso tradicional de digitalización de información. Luego, para ciertos casos especiales, abordaremos el tema de la cuantización no uniforme, la cual nos permite, a través de un proceso de optimización, reducir la distorsión en el proceso de cuantización. En esta parte inicial de la unidad 5 hablaremos de la cuantización escalar, también denominada cuantización uniforme. Hablaremos de unos casos típicos en la representación de fuentes de información, ya sea uniformemente distribuida, determinística o para cualquier tipo de fuente de información. Y luego miraremos el proceso de cuantización no uniforme utilizando el cuantizador Lloyd-Max. Y por último compararemos las distintas funciones de distorsión tasa vistas en la sesión. En el proceso de codificación de fuentes análogas, una señal continua puede ser convertida a una secuencia en tiempo discreto usando típicamente un conversor análogo digital. Este conversor lo que hace es seleccionar una muestra de la señal X a intervalos regulares del tiempo y cuantiza la muestra. Cuantizar es seleccionar un valor discreto cercano a la señal original, generando una secuencia similar X gorro o X estimada. Vemos en la figura una señal en negro y la representación digital en azul. Esta será la señal original entonces y esta será la señal de salida del conversor similar a la señal original, pero siempre tendrá una distorsión asociada. De ahí que tengamos un esquema de codificación con pérdida. En el proceso de cuantización uniforme definimos inicialmente el número de bits en los cuales vamos a representar cada símbolo. Ese número de bits nos va a servir para determinar el número de intervalos de tamaño regular o uniforme delta con los cuales vamos a dividir la amplitud de la señal. En base a esas divisiones tendremos m más unos puntos finales de los intervalos denominados las fronteras de decisión y los valores en la mitad de los intervalos serán los niveles de representación. El proceso de cuantización entonces va a estimar x sub i para cada valor en el intervalo i-1 e i, simplemente tomando la decisión de que cualquier x que caiga será el valor que está en la mitad del intervalo y se asignará de forma corte. Cuando tengamos un valor x mayor o igual que 0, podemos generar un tamaño de paso delta que tendrá que ver con los parámetros de la señal, x máximo menos x mínimo dividido la cantidad de intervalos. A partir de este proceso de cuantización podremos encontrar el desempeño del cuantizador a partir de la distorsión. Ese cálculo de la distorsión es el error cuadrático medio entre la señal original y la señal cuantizada, que va a requerir entonces también la función de densidad asociada. En términos de delta, podemos definir las distintas fronteras de decisión de la siguiente forma. Si x mínimo inicia en 0, tendremos múltiplos de delta hasta x máximo para la definición de esas fronteras de decisión y podremos también tener a disposición los niveles de representación x sub i también en términos de la variable delta. Siendo desde i igual a 1 hasta m, hacemos la variación, multiplicamos por delta y encontramos de forma iterativa cada uno de los valores que puede tomar la variable o su estimación en el proceso de cuantización uniforme. Como vemos aquí en la figura, si arrancamos desde x igual a 0 hasta un x máximo, por ejemplo para el valor de a sub 8, tendremos 8 niveles de representación que están ubicados siempre en la mitad del intervalo. Aquí habrá delta medios y aquí habrá siempre delta medios para la selección. Como ejemplo inicial, sea x una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1 y se busca aplicar una cuantización uniforme de 2 bits, generando 4 divisiones en la escala. Primer paso, determinar el tamaño del intervalo, que en este caso es delta, x máximo menos x mínimo sobre la cantidad de valores o divisiones en la escala, nos da 0.25. Tendremos las distintas fronteras de decisión, que si arrancamos desde 0 serán múltiplos de delta, encontrados aquí, 0.25, 0.5 y 0.75 hasta 1. Y los valores de x sub i
también en términos de delta simplemente pueden ser reemplazados por el iterador i, que va desde 1 hasta 4, y si delta es conocido, entonces tendríamos 1 octavo, 3 octavos, 5 octavos y 7 octavos para valores de i que sean desde 1 hasta 4. 4 divisiones. Por tanto, el proceso de cuantización es: si llega una señal o cualquier valor en x, tendremos un x estimado que, si cae en el primer intervalo entre 0 y delta, se asignará el valor de 1 octavo. Aquí tendremos una forma visual de ver el proceso de cuantización. Cualquier valor que caiga en el primer intervalo entre 0 y 0.25 siempre se asignará el valor de 1 octavo. Este será el x sub 1 estimado. Si hay un valor que cae entre 2 delta y 3 delta, que en este caso es 0.5 y 0.75, especificado acá, 0.5 y 0.75, cualquier valor en x que aparezca en este eje será representado de forma única por este valor o por este nivel de representación, x3 estimado e igual a 5 octavos. Entonces es una relación funcional tipo escalonado que hace la conversión de un valor continuo a un valor discreto. La distorsión asociada luego al proceso de cuantización es el error cuadrático medio del error, o también denominado ruido de cuantización. Teniendo entonces una división en 4 intervalos con tamaños de paso delta igual a 0.25 y siendo la función de densidad igual a la constante 1 para una variable aleatoria entre 0 y 1, reemplazamos los valores en la fórmula de la distorsión de la siguiente forma. Tenemos 4 divisiones, de ahí que la integral se convierte en una sumatoria de 4 divisiones o intervalos, en este caso de ahí la definición de las integrales, para calcular en cada caso correspondiente la distorsión por intervalo y luego sumar. Tendremos entre 0 y delta el valor de la distorsión, que sería x menos delta medios al cuadrado por 1, que es la función de densidad, por dx, y así por cada intervalo. Luego de reemplazar por los valores correspondientes, simplemente al reemplazar el tamaño del paso delta, que en este caso es 0.25, tendremos estas 4 integrales expresadas, cuya solución tenemos aquí. 5.2 por 10 a la menos 3 es la distorsión promedio. Con el fin de obtener un valor un poco más significativo de la distorsión, vamos a aplicar la relación de dañal a ruido, la cual se define como la varianza de la fuente sobre la varianza del ruido del proceso de cuantización. Y si aplicamos una escala logarítmica a esa medida, tendremos la relación de dañal a ruido, SNR, en escala de decibeles. De ahí que si una variable aleatoria uniforme está definida de forma general así, desde igual a 0 hasta b igual a 1 con función de densidad 1 sobre b menos a, su varianza será b menos a cuadrado sobre 12 o 1/12. Ahí entonces hacemos el reemplazo correspondiente, dividido la distorsión del proceso de cuantización, nos da un valor de 12.04 decibeles en la relación de dañal a ruido. También podremos, al realizar un proceso de cuantización, calcular la entropía de la fuente cuantizada, ya que tendremos ahora una variable aleatoria discreta, haciendo lo siguiente. Si conocemos el valor de los niveles de representación, podemos calcular su probabilidad correspondiente a partir de esta aproximación. La probabilidad es igual a la función de densidad evaluada en el valor multiplicado por el tamaño del paso. De ahí que, al utilizar la fórmula de la entropía para variables aleatorias discretas, totalizamos cada una de las medidas de información y encontramos una cantidad de información promedio de 2 bits por símbolo. O también, utilizando la entropía diferencial para variables aleatorias continuas, tendremos lo siguiente. Esta es la aproximación al utilizar la entropía diferencial menos el logaritmo en base 2 del tamaño del paso. De nuevo, se obtiene 2 bits por símbolo. De forma general, podríamos definir para un intervalo cualquiera entre menos xmax y xmax, desde que sea simétrico, una función de densidad asociada por una variable aleatoria x uniforme, cuya varianza está expresada además en términos de los mismos parámetros, que en este caso la idea es que quede solo uno, x máximo.
Esto nos va a generar entonces un tamaño de paso delta de 2x máximo sobre 2 a la r, que lo podemos utilizar entonces para calcular la función distorsión tasa para una función de distribución uniforme, una fuente de distribución uniforme, haciendo cada una de las sumatorias hasta m de la integral en cada caso correspondiente para una función de densidad definida por 1 sobre 2x máximo, la cual se simplifica a delta cuadrado sobre 12. Si hacemos el reemplazo del delta en la función, entonces nos queda una función de distorsión en función de la máxima amplitud de la fuente de información y la cantidad de bits. O, en este caso, distorsión con respecto a la tasa. La tasa en este caso de codificación son los bits con los cuales yo quiero representar mi señal. De ahí que le llamemos distorsión en función de la tasa de codificación. Es posible tener una visualización más cómoda de la distorsión a partir de la relación de señal a ruido, siendo esta una relación entre la varianza de la señal y la varianza del ruido de cuantización. Aquí se despejan los correspondientes valores para cada caso particular, simplificamos y nos da una función lineal en términos de la tasa. 6.02 por la tasa en decibeles, lo cual podríamos entonces tener una visualización aquí abajo. Tenemos la figura de la función original, esta es la función de distorsión tasa para una variable aleatoria uniforme entre -1 y 1, pero que si hacemos su representación en una escala logarítmica tendremos una visualización lineal del comportamiento de la distorsión. En este caso la distorsión la mediremos con la relación de señal a ruido. Entre más alta la relación de señal a ruido, mucho menor será la distorsión. Por ejemplo, para la tasa igual a 2, tendremos visualmente una relación de señal a ruido de 12. Exactamente es 12.04 como nos dio en el ejemplo anterior. Si es una tasa de 4 bits, tendremos aproximadamente 25 decibeles de relación de señal a ruido para representar una mejora en la función de distorsión tasa. La codificación modulada por pulsos, inventada por Alex Reeves en 1937, nos permite obtener una representación digital de cualquier tipo de señal con estos parámetros de entrada. Cualquier fuente entonces va a ser muestreada a una frecuencia de muestreo f sub s, denominada muestras por segundo, y cada muestra va a ser cuantizada a r bits, lo que al final transmitiremos de forma serial o se almacenaría de forma serial. En telefonía se tiene típicamente el parámetro de frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo y una tasa asociada de 8 bits por muestra. Por tanto, si multiplicamos esos dos valores, tendríamos una frecuencia de transmisión en bits de 64 kilobits por segundo. Una ventaja de utilizar este esquema es que podemos integrar varias señales en una sola y poderlas enviar a través de una sola línea para compartir el esquema de comunicación o compartir la transmisión de la señal con un solo canal de comunicación. Existen técnicas similares que se desarrollaron al mismo tiempo, por ejemplo la modulación del ancho de pulso o también la modulación por posición de pulso. Si queremos cuantizar, por ejemplo, una señal totalmente determinística, como una onda sinusoidal, siendo la línea azul aquí en la figura, se tiene una versión cuantizada, que en este caso son los tallos rojos que indican el valor del muestreo, y a su vez ese valor de muestreo su correspondiente asignación en el proceso de codificación. Aquí está el código asociado por cada valor o muestra. Si aquí, recordando el primer ejemplo que vimos, cada uno de estos valores nos representa un nivel con el cual se cuantizó. Cualquier valor que caiga azul entre el 0 y el punto 25 se cuantizó como un octavo. Y ese un octavo va a ser ahora representado por un símbolo o por un conjunto de símbolos, binario. Es un mapeo en cada caso particular. Si es un octavo, eso se traduce en el triple cero. Si tenemos los valores azules entre punto 25 y punto 5, este va a ser el valor asignado de 3 octavos, que para convertirlo a digital será denominado el 001 y así sucesivamente por cada conjunto de valores. Se puede demostrar que la relación de señal a ruido para esta función, para este proceso de cuantización uniforme, es 6.02 R más 1.76 decibeles.
es más alto que el que se calculó para una distribución uniforme. Una forma visual de cómo es que se envía la información sería entonces cada uno de los símbolos asociados después de otro, como lo vemos aquí en pantalla. Aquí tendríamos las primeras dos muestras enviadas de esta forma y luego aquí sería 001. Si ustedes observan, al comparar, los dos primeros tallos o valores de representación son un par de palabras de código 000 y luego las siguientes son un par de palabras de código 001. Si tengo 60 muestras transmitidas unas después de otras, como lo vemos aquí por detalles de escala temporal, esto iría concatenado uno después de otro, y a eso se le llama transmisión serial. Toda la señal que estamos transmitiendo, si cada muestra tiene 3 bits, en total serían 180 bits por señal. Si asociamos un proceso de cuantización a una alta tasa para una variable aleatoria que no sea uniforme, entonces cada intervalo o división que se haga será aproximadamente constante. De ahí que podemos usar la función de distorsión tasa para la distribución uniforme, pero cambiando los límites de la variable. Estos límites están definidos acá. Sea x máximo 4 veces la desviación estándar para una función de distribución, en este caso normal, con media 0 y desviación estándar 1. Esto porque generalmente para 4 veces sigma se asume que la probabilidad de ocurrencia de esos valores va a ser cercana a 0. Reemplazando entonces el x máximo que depende en términos de sigma, vemos aquí ahora la función de distorsión tasa con base en la función de cuantización uniforme para una fuente uniforme. Calculando entonces la relación de señal a ruido, obtendremos la siguiente fórmula: 6.02 por la tasa menos 7.27 decibeles. Es mucho menor que la recta original que vimos en el primer ejemplo de esta sesión. En el proceso de cuantización, cuando tenemos pocos bits, no es óptimo utilizarlo para fuentes que no sean uniforme distribuidas. Lo que se hace más bien es asignar más niveles o rangos de valores en donde ocurra más frecuentemente la variable y menos niveles de cuantización para valores que ocurran menos frecuentes. Esto lo vemos aquí en pantalla. Tendremos más escalones concentrados en donde podríamos tener más valores en la variable y menos escalones o rangos más grandes para valores que ocurran de forma menos frecuente. Estas fronteras de decisión entonces no necesariamente deben ser de la misma longitud y los niveles de representación no necesariamente van en la mitad, como si ocurría con el proceso de cuantización uniforme. De ahí que tengamos un proceso de optimización de la distorsión en base a los dos parámetros que serán las fronteras de decisión y los niveles de representación. Primero, para minimizar la distorsión vamos a concentrarnos en un intervalo en particular a sub i menos 1 hasta sub i y definimos la variable a derivar como x sub i estimado. Luego de derivar e igualar a 0, despejamos quién es x sub i y encontramos que en el proceso de despeje esto va a ser igual a x por la función de densidad condicionada para el intervalo específico, cuya forma lo podemos hacer así con la función de densidad original escalado con la probabilidad de ocurrencia del evento en el intervalo, expresado así de otra forma, donde tenemos el valor esperado para solamente el intervalo sobre la probabilidad de ocurrencia de la variable x solamente en el intervalo. Esta es la misma definición de valor esperado condicional. Valor esperado de la variable x, que aquí le llamamos centroide. Es un valor esperado con la condición de que estamos en un intervalo. Ese nivel de representación nos dará un valor esperado condicional. En la siguiente etapa del proceso de optimización vamos a tener dos intervalos vecinos, ya que cada intervalo de decisión aparece en dos de esos intervalos, y derivar con respecto a esas fronteras, en este caso a los límites de integración, como lo vemos acá. Entonces, al derivar de forma parcial con respecto a sub i, encontramos lo siguiente. Podemos expresar la función de densidad en función de las variables. Este x sub i ahora será constante en el proceso. Despejamos y tendremos el siguiente valor. El valor de la frontera de decisión ahora estará en la mitad de los niveles de representación.
Veremos que siempre A sub i dependerá de X sub i y viceversa. Entonces tendremos dos ecuaciones que podemos resolver de forma iterativa para obtener un cuantizador no uniforme óptimo después de este proceso. Si la tasa es alta, por supuesto, la función de densidad será constante una vez haga tantas divisiones en el intervalo. Entonces el cuantizador Loimax resulta ser el mismo que el cuantizador uniforme. Entonces por eso la aplicación de un cuantizador no uniforme es útil cuando la tasa es baja. ¿Qué es tasa baja? Tasa igual a 2, 3, 4, 5, podemos decir que hasta 8. Si la tasa de codificación es de 8 bits, 16, 24, en realidad no hay mucha diferencia entre hacer cuantización uniforme con no uniforme. El algoritmo Loimax entonces requiere como parámetros iniciales conocer la función de densidad, establecer los centroides originales o iniciales para el proceso iterativo, ya sean aleatorios o uniformes. Las fronteras de decisión, vamos a definir fijas que A sub 0 sea el X posible mínimo y el máximo para la última frontera de decisión. Arrancamos desde la iteración 1 y con una distorsión alta empezamos el proceso. Primero, actualizamos los niveles de decisión o las fronteras de decisión, que en este caso estarán ubicadas en la mitad de cada uno de los valores o centroides definidos previamente. Son centroides ya sea aleatorios o uniformes. Luego actualizamos cada uno de los niveles de representación o de reconstrucción calculando el valor esperado condicional para ese intervalo específico. Todos los valores esperados condicionales igual a 1 hasta m. Luego calculamos la distorsión promedio de la siguiente forma. Hacemos todas las divisiones, sumamos las distorsiones para todas las divisiones en todos los intervalos para cada uno de los centroides encontrados en el paso número 1 y en el paso número 2. Si tendremos una distorsión que sea cercana a 0 en comparación, o sea, si la diferencia entre la distorsión actual y la anterior es casi 0, podemos parar el algoritmo. O sea, si la distorsión no se disminuye lo suficiente, ya llegamos a un estado estable de la distorsión. De otra forma, actualicemos la iteración y volvamos a repetir el proceso. Este algoritmo también se puede parar o tener un punto de terminación en donde, por ejemplo, utilicemos una cantidad de iteraciones fijas. Pueden ser desde j igual a 1 hasta 50 o desde j igual a 1 hasta 100. Se espera que para esos valores típicamente converja la solución. Un proceso de cuantización no uniforme básico es este. Si utilizamos una fuente que sea una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado, podemos hacer una cuantización de un bit. Gracias a la simetría de la distribución podemos encontrar los diferentes intervalos de cuantización de forma práctica, siendo los ejes positivos y negativos los diferentes intervalos en donde yo hago la división, y los niveles de reconstrucción o puntos de reconstrucción serán los centroides en cada intervalo. El nivel de representación 2 estimado es un valor esperado condicionado para x mayores que a sub 1. En ese caso tendremos una función de distribución normal con un valor de la división o de frontera en a sub 1 en el origen para x. Esta es la función de densidad. Y hago una división en dos partes, las cuales entonces tendremos como a sub 0 desde menos infinito hasta a sub 2 más infinito. La idea es encontrar el centroide condicionado a la primera región y a la segunda. En este caso se muestra la integral para la segunda región desde a sub 1 hasta a sub 2. Si reemplazamos esos valores, observen a sub 1 igual a 0 y a sub 2 igual a infinito en esta integral para una función de densidad condicionada, en este caso la normal, la cual ya está escalada para que la función sea una PDF válida, una función de densidad válida, encontramos que el valor de reconstrucción o el centroide será ubicado en sigma raíz de 2 sobre pi. Por la simetría de la función, entonces aquí tendríamos el primer x2 o el primer centroide y aquí el otro, simétrico alrededor del origen. Aquí sería x1 estimado. Cualquier valor que caiga de x acá será reemplazado por x2 y cualquier valor que caiga en este sector será reemplazado por x1. Y aquí la definición para x mayor que 0 y para x menor que 0. Reemplazando para un caso particular sigma igual a 1 tendremos el x1 de 0.79
y el x2 estimado de menos 0.79. Es posible entonces calcular la distorsión asociada a este proceso de cuantización. Se ve aquí el desarrollo. Tendremos solamente dos centroides, los cuales se reemplazan aquí directamente utilizando la distorsión para la primera región, o región de la izquierda, y aquí la región de la derecha, en este caso la positiva. Luego de un proceso algebraico y de simplificación llegamos a este valor, 0.3634 por sigma cuadrado. Para otros casos, para tasas igual a 2, 3, 4, tendremos una tabla de disposición, como está aquí en pantalla. Si tenemos tasa 0, no hay ninguna cuantización, entonces no hay ninguna ganancia en el proceso. Si tenemos tasa 1, será 0.3634 con una ganancia de 4.39 decibeles en términos de la relación de señal a ruido. Y así sucesivamente. Observen cómo se va disminuyendo el factor que acompaña a la función de distorsión tasa y cómo va creciendo a su vez la relación de señal a ruido. Para estos casos que se ven aquí, este no es un proceso lineal, pero cuando tenemos una alta tasa ya se vuelve un proceso lineal, y de ahí que vimos la función de distorsión tasa para esa aproximación. Para una alta tasa podríamos decir que una alta tasa entonces será cuando R sea mayor que 8. Consolidamos aquí las distintas funciones de distorsión tasa vistas en la sesión de hoy. Tendremos la de la uniforme como referencia. Si tenemos una determinística es superior a la uniforme. Si tenemos una cuantización uniforme a una alta tasa, tendremos con menos 7.27 decibeles, y también tendremos aquí una aproximación del Lloyd Max para una alta tasa que trata de mejorar un poco la realizada con la fuente gaussiana y cuantización uniforme, y por eso queda, en vez de menos 7.27, queda menos 4.34. Con esto hemos abordado esta parte inicial de los procesos de cuantización uniforme y no uniforme, y ya para la siguiente sesión hablaremos de la cuantización diferencial.